Bueno, ante todo, agradecerles a ustedes la asistencia y podernos a través de ustedes comunicar a todos los usuarios del nuevo régimen de tarifas, de actualización de tarifas. A través de la resolución 2216, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha dispuesto un aumento de tarifas que puede llegar hasta un 250%, dependiendo del consumo y tipo de usuario, en la tarifa del servicio de energía provisto a través de las cooperativas y distribuidoras provinciales, cuyos valores se regirán para los consumos desde el 26 de febrero y que se verán reflejadas en las facturas emitidas a fines de marzo o primeros días del mes de abril. De este modo, la provincia reconoce el atraso en los costos de la actividad eléctrica y acompaña la decisión nacional del Ministerio de Energía y Minería que dispuso modificar los costos de abastecimiento en el mercado mayorista, poniendo en marcha un proceso de eliminación de los subsidios, como también adaptando el valor agregado para las distribuidoras. Además, se establece la creación del plan estímulo para usuarios residenciales, abonando una menor tarifa a aquellos asociados, usuarios, que reduzcan el consumo respecto del año anterior e instándose de este modo a un uso racional de la energía, mientras que por otra parte se deberá aplicar una tarifa social para los sectores de menores recursos de acuerdo a lo establecido en el Gobierno Nacional, como una manera de atenuar el impacto económico. Resulta complejo establecer un porcentaje de aumento porque todo depende del consumo, especialmente si se compara con el mismo periodo del año anterior, de la categoría en que se encuentra encuadrado el asociado usuario residencial, comercial o rural. Para el caso de los residenciales, existen 6 cuadros tarifarios diferentes. Por ejemplo, explicaron desde la Federación desde Fedecoa, la adecuación tarifaria. Y eso nos permitirá proyectar nuevas obras para el futuro. Así que aún con nuestro balance en rojo hemos sostenido eficientemente el servicio, invirtiendo en mantenimiento de las instalaciones, afrontando el aumento de los insumos y los incrementos salariales del personal afectado al sector eléctrico. ¿Cómo determina el Estado provincial la tarifa social? El criterio para la inclusión son estos puntos que le detallo. Ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a 2 veces el haber mínimo nacional, personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual a 2 salarios mínimos vital y móvil, ser titular de programas sociales, estar inscrito en régimen de monotributo social, estar incorporado en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicio doméstico, estar percibiendo el seguro de desempleo y contar con el certificado de discapacidad. Y los criterios de exclusión del beneficio es cruce por padrón de fallecidos, registro de propiedad inmueble, quedará excluido cuando sea titular de más de uno, el padrón de automotores, quedarán excluidos aquellos modelos que tengan hasta 15 años de antigüedad, embarcaciones de lujo, quedarán excluidos quienes posean aeronaves o embarcaciones de lujo. Bueno, eso es en resumen lo que podemos decir de la actualización tarifaria que ha puesto la provincia de Buenos Aires en línea con la política de la Nación. Bueno, ahora Luciano, más con detalles técnicos, le va a resumir lo más que se pueda y explicar las nuevas tarifas que se van a estar a partir del día 26, como dice la resolución. Gracias. Bueno. Lo primero que es importante aclararle al usuario es que estas tarifas son para los consumos que se registren a partir del 26 de febrero inclusive, o sea, a partir del viernes. Es decir que las nuevas tarifas se van a estar midiendo en las lecturas del mes de marzo y van a salir en las facturas que lleguen entre fines de marzo y primeros días de abril.
la factura que van a llegar ahora todavía van a estar con la tarifa anterior. Bueno, como decía Raúl, como le estaba explicando, la tarifa ahora para los usuarios residenciales se divide en dos grandes tramos. La tarifa que tiene plan estímulo y la tarifa social. Y un tercer tramo que sería la tarifa que nosotros llamamos sin beneficio, que es aquellos que no están incluidos ni en el plan estímulo ni en la tarifa social. Son 6 anexos que aplican para la tarifa residencial, ¿sí? Vamos a explicar desde lo más simple a lo más complejo. El más simple es la tarifa sin ningún tipo de beneficios, ¿sí? Que sería, ahora vamos a explicar cuáles son las que entran en beneficios. Tienen un aumento, por ejemplo, acá hicimos una comparativa con la tarifa anterior. El cargo fijo pasa de 5,37 a 16,72, tiene un aumento del 211%. Los cargos variables, estoy siempre hablando de la tarifa residencial, menor a un consumo de 100 kW por mes, pasa de 0,22 a 0,8278, un 268%. Bueno, de 100 a 200 pasa de 0,26 a 0,9468, 254%. Y así, bueno, van los tramos con los distintos aumentos. Van bajando los porcentajes de aumento a medida que va aumentando el consumo. O sea que en un primer análisis parecería beneficiarse aquel que consume más. El tramo más chico tiene 268% de aumento y el tramo más alto 144%. Y después entran los planes que tienen algún tipo de beneficio. El plan estímulo lo que se refiere es a la comparación que se debe hacer del consumo del periodo actual versus el mismo periodo del año anterior. Es decir, en la primera facturación se va a comparar marzo contra marzo, ¿sí? Si ese consumo actual se reduce entre un 10 y un 20% respecto del mismo periodo del año anterior, entra en esta tarifa. Ahora, si se reduce un 9% no tiene ningún beneficio. Si se reduce un 8% tampoco, o sea, recién empieza a correr el beneficio a partir de los que reduzcan entre un 10 y un 20%. Y tienen una reducción que arranca los cargos fijos se mantienen iguales en todas, ¿sí? Pasa a ser 16,72 en todos los tramos de tarifa. Empieza con un 233%, 224, 212 y así va bajando el valor de la tarifa y el impacto del aumento. El próximo tramo del plan estímulo es aquellos que reduzcan respecto del mismo mes del periodo del año anterior más de un 20%. Y ahí el beneficio empieza con un 208% de aumento, un 203% y así bajando. Esto sin tarifa social, o sea que sin tarifa social tendríamos 3 tarifas, la sin beneficio y cualquiera de los dos casos del plan estímulo. Los que hayan reducido entre un 10 y un 20 y los que hayan reducido más de un 20. ¿Sí? Y después entramos en la tarifa social. Para entrar en la tarifa social se deben cumplir los requisitos que recién les comentaba Raúl. ¿Cómo se va a incluir a la gente en la tarifa social o no? Nosotros vamos a mandar en forma mensual la base de usuarios a los EVA, y el OSEVA con el cruce con el Estado Nacional nos va a devolver cuáles son aquellos usuarios que están alcanzados o excluidos del beneficio. Y se va a ir mandando mes a mes. Antes de cada facturación tenemos que mandar la base de usuarios para que el OSEVA nos indique cuáles van a estar alcanzados o no por el beneficio. Eso se va a ir publicando mes a mes en la página del OSEVA. Para que ustedes tengan una idea, recién acabo de hablar por teléfono y nosotros tenemos en Pehuajó ya publicados 7.000 usuarios en tarifa social. ¿Sí? Dentro de la tarifa social tenemos 3 tipos. Los que entren en tarifa social pero no hayan reducido su consumo respecto al año anterior, que es la tarifa social común, digamos, por llamarlo de alguna manera, y tienen estos beneficios. El monto fijo se mantiene exactamente igual que el resto de las tarifas que estuvimos analizando, y los cargos variables, el primer tramo que va de 0 a 100 aumenta un 109%, el segundo tramo un 120 y el tercero un 121. Este tramo
recién estábamos analizando que debería no aplicarse, porque va de 200 a 400 y acá estamos hablando hasta 150 kilowatts, o sea que el último tramo que debería aplicar sería de 100 a 200, no sabemos por qué está publicado, pero está ahí. En el caso de que superara los 150 kilowatts, ya cae en algunos de estos dos, que son otros tramos de tarifa social, que ahora lo vamos a ver. Este tramo de tarifa social es para aquellos que estén, obviamente encuadrados en la tarifa social y que tengan un consumo menor o igual respecto al mismo periodo del año anterior, ¿sí? Hayan reducido el consumo. Y acá ya no hace la diferencia de 10 o 20%, sino con que se haya reducido el 0,001, ya incluye dentro de este beneficio porque se redujo. Es decir, estamos hablando de usuarios que están en tarifa social que superan los 150 kilowatts, pero que lo redujeron respecto del año anterior, ¿sí? Estos son los que están por debajo de los 150, estos son los que lo superan, pero tuvieron una reducción en el consumo. Y tienen estos beneficios. Arrancan con 0,50, con un 123% de aumento, 132, 132, 133. Y acá sí se da lo que a nosotros nos parecía raro acá, que se va... no, también es lo mismo, se va beneficiando el que consume más. Eso cuando debería ser, a nuestro criterio al revés, debería beneficiarse a quienes menos consumen. Y el último tramo de la tarifa social es para aquellos que tengan un consumo mayor a los 150 kW por mes y que también haya sido mayor respecto del año anterior. Es decir, están en tarifa social, superan los 150 kW y a su vez no reducen el consumo respecto del año anterior. Y aquí los valores son exactamente los mismos que la tarifa sin beneficio, ¿sí? Es decir, está encuadrado en la tarifa social, pero por los parámetros de consumo no reduce, no está por debajo de los 150 kW y no reduce respecto al año anterior. Entonces cae en la tarifa sin beneficios. Eso en cuanto a los usuarios residenciales. Haciendo un promedio de todos los aumentos, de todos los usuarios residenciales, el aumento impacta aproximadamente en un 180%, tomando en cuenta todos los tramos de consumo y las distintas tarifas. El promedio del aumento para el usuario residencial es del 180%. Ahora, eso también va a depender de cómo se comporta el consumo, que es lo que decía Raúl, es muy difícil establecer un valor porque hay que ver cómo se comporta el consumo de ahora en más. Va a haber gente que pueda reducir el consumo y va a entrar en alguna de las tarifas con beneficio, y quienes no lo reduzcan entrarán en la tarifa normal. Depende de cómo se comporte el consumo, va a ser el impacto real que tengan las tarifas. O sea, hasta hoy, sin estas tarifas y con la tarifa anterior, los consumos de un año a año siempre fueron aumentando. O sea, la demanda de los usuarios fue en aumento continuamente. Hay que ver a partir de ahora qué sucede con esto, y en función de cómo se comporte esa demanda va a ser el impacto que tenga realmente esto, ¿sí? En principio nosotros, haciendo un cálculo lineal, digamos, el aumento es del 180% para los usuarios finales. Y después, bueno, tenemos el resto de del resto de las tarifas también con incrementos muy significativos. Bueno, estacional nosotros no tenemos. El servicio T1G, que es el servicio para pequeñas demandas de comercio, digamos, que no son residenciales, tienen un 179% de aumento en el cargo fijo y un 191% en el cargo variable, ¿sí? Esto es para comercios que consuman menos de 1000 kilowatts mensuales, ¿sí? Y después tenemos el T1G de alto consumo, que es entre 1000 y 2000 y mayores a 2000, se aumenta un 190% y un 182%. Bueno, servicio estacional tampoco tenemos, y así, bueno, por ejemplo, el alumbrado público, la tarifa de alumbrado público aumentó un 236% y el cargo fijo un 223%. Acá ya no aplican el resto de los anexos de tarifa, esto es solamente para los residenciales, los planes con beneficios. Las tarifas normales para los comercios y el resto de las tarifas se aplican el cuadro sin beneficio, digamos. Después vienen los T2, que ya son medianas demandas. Acá vemos incrementos
bastante importante, 307%, 285%. Bueno, y así podemos seguir explicando todo el resto de las tarifas. Me parece que para no marear a la gente, lo importante es que tenga claro que a partir de ahora la tarifa residencial va a estar dividida en plan estímulo, tarifa sin beneficios y tarifa social. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto que estuvimos viendo. A modo de ejemplo, como para que quede un poco más claro el aumento, ¿hay algún caso testigo que hayan tomado para decir a partir del aumento pasa de pagar tanto a tanto, para que sea un poco más claro, más gráfico? Nosotros estuvimos analizando con facturas nuestras, poniéndole cómo quedaría, y en una factura que, bueno, la factura de Raúl la estuvimos viendo recién, que creo que quedaba 200 pesos o 200 y pico de pesos, terminaba pagando algo de 500 y pico, 600, porque hay otra, más allá del aumento de la tarifa, se deroga el PURE, ¿sí? Desaparece el PURE, desaparece el incremento mayorista. O sea, si bien hay un aumento de tarifa, hay algunas otras cuestiones que desaparecen de la tarifa, pero sí se mantiene, por ejemplo, el decreto de los 10 pesos, se mantienen los cargos fijos de la resolución 206, ya que el impacto en la factura esa que analizamos pasa de 200 a casi 600 pesos. Recién hablabas de que había, ya más o menos testeando rápidamente ustedes, una cierta cantidad de usuarios que podrían entrar a la tarifa social. Exacto, sí. Es decir, ¿cuántos serían? Aproximadamente 7.000. 7.000 de un total de... ¿Cuántos usuarios tienen? 20.000. De 20.000. Bien, ¿había tarifa social antes? Y por tal caso, ¿cómo era el comparativo entre los que van a entrar ahora y los que entraron antes en tarifa social? La tarifa social antes... ¿O no había? Había, y hay aproximadamente 1.000 usuarios. Ajá. Que estaban, y antes se regía por... había una comisión que establecía... ¿Quiénes eran? Participaban varias entidades, Ajá. el municipio entre ellas, la cooperativa, creo que la Cámara de Comercio. Ajá. Y dejó de funcionar hace 4 años o 5. O sea que digamos que ahora no había tarifa social. Había, de acuerdo a lo que había quedado a lo que había quedado establecido. En esa en 4 años está perdido. Claro. Está bien. Porque antes había un asistente social que iba y verificaba cada caso en particular. Claro, se reunía en la comisión y establecían si correspondía o no. Luciano, en cuanto a lo que tiene que ver con la cuota capital, ¿qué influencia tiene en esto de la modificación tarifaria? Digo, ¿fija la cuota capital? Para que la gente lo sepa, ¿cómo se tiene en cuenta? La cuota capital, como informamos en la última modificación, pasó de ser fija a ser variable, por tramos de consumo también, con porcentajes que aplican sobre el neto de energía. Está bien. ¿Sí? Bueno. Eso va a ser, al igual que el resto de los impuestos que aplican sobre el neto de energía, se va a ir modificando a medida que se modifique el neto de energía. Se sostiene ese sistema que ustedes implementaron, sí, sí. Más allá de esto. Está bien. Sí. Está perfecto. Bueno, gracias.